está cambiando. Y no se trata de tímidas corrientes e ideas futuristas. Se trata de pasos concretos que apuntan a lo que parece inevitable: la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico, que terminará por sepultar la hegemonía estadounidense y su modelo de mundo unipolar. ¿Qué papel juega Venezuela dentro del nacimiento de ese nuevo mundo basado en los principios de no injerencia, respeto por la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la región para concretar ese nuevo modelo de relacionarse entre los países? ¿Qué rol juegan China, Rusia y Brasil como grandes potencias económicas? Esto y más estaremos analizando en el siguiente episodio de En la Mira. Conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial. Y esa nueva geopolítica mundial tiene actores importantísimos. Se hablaba de un mundo unipolar donde el imperio norteamericano era hegemónico y dominante. Eso ha declinado y la tendencia a decline es definitiva. Creo que el BRICS simboliza la evolución del mundo multipolar del que se habla cada vez más, y la atracción de más de una docena de países es una prueba de ello. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, la humanidad quedó a merced de un orden unipolar, bajo la tutela de la hegemonía imperial estadounidense, que impuso la economía capitalista de mercado y la denominada democracia liberal como centro de la política internacional. Ese modelo impuso la idea de que un solo país decide y ordena todo en función de sus intereses y prioridades. Para algunos expertos en relaciones internacionales, la unipolaridad está en su fase de declive, gracias a iniciativas que nos hacen pensar que la multipolaridad ya no es una utopía, sino una realidad. Este modelo sugiere el surgimiento de nuevos actores emergentes o de varios centros de poder equilibrados entre sí. Los esfuerzos iniciados hace más de 20 años por los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Fidel Castro forjaron la formación inatajable de ese mundo multipolar. El ALBA fue el preludio de la conformación de grandes organizaciones regionales como la Unión de Naciones Suramericanas. Conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. Las señales del cambio son evidentes, aunque el faro de la democracia y las libertades, como se autopercibe Estados Unidos, las ignore. El mundo está viviendo cambios acelerados. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial, presidente Lula, lo hablábamos ayer. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial. Y esa nueva geopolítica mundial tiene actores importantísimos. Se hablaba de un mundo unipolar donde el imperio norteamericano era hegemónico y dominante. Eso ha declinado y la tendencia a decline es definitiva. Se aceleran procesos de transformación cardinal en toda la arquitectura de las relaciones internacionales, cuando la formación de un orden mundial multipolar, más fuerte, democrático y justo, entra en su fase activa. China se adhiere a los 5 principios de coexistencia pacífica en la búsqueda de amistad y cooperación con otros países. Está comprometida con la promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales, profundizando y ampliando las alianzas globales basadas en la igualdad, la apertura y la cooperación, y ampliando la convergencia de intereses con otros países. En este nuevo horizonte están los BRICS, alianza que concentra el 40% de la población mundial y el 20% del Producto Interno Bruto. Con Rusia y China como grandes protagonistas esenciales,
como fuerzas que promueven el fortalecimiento de modelos de desarrollo económico con distribución de renta en contrapartida del agotamiento del neoliberalismo. Creo que el BRICS simboliza la evolución del mundo multipolar del que se habla cada vez más y la atracción de más de una docena de países es una prueba de ello. Para los BRICS es esencial tener una voz común para avanzar en la creación de proyectos binacionales que satisfagan las necesidades de los pueblos. El mundo está cambiando rápidamente ante nuestros ojos. Los estados de Asia, África y América Latina están fortaleciendo sus posiciones económicas, demostrando su deseo y disposición para defender sus intereses nacionales soberanos y desempeñar un papel igualitario en los procesos globales. La formación de un orden mundial policéntrico más justo se está acelerando. El modo de vida unipolar ha usado para crear privilegios para un grupo reducido de países, imponiendo a todos los demás algunas reglas y normas dictadas por intereses egoístas y que no tienen en cuenta los principios fundamentales del derecho internacional, se está convirtiendo en una cosa del pasado. El interés de Venezuela por adherirse a este bloque que actualmente integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica fue manifestado por el presidente Nicolás Maduro durante el encuentro que sostuvo en Brasilia con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Para Venezuela, los BRICS son el gran imán de los países que quieren cooperación. Han surgido nuevas potencias y nuevas regiones, la China y otras nuevas potencias y nuevas regiones. En esa nueva geopolítica mundial ha surgido un movimiento muy importante, los BRICS, movimiento poderoso, que sin lugar a dudas se convierte hoy por hoy en la punta de lanza o en la vanguardia de los procesos de cambio de la geopolítica mundial, del poder mundial. Brasil forma parte de ese grupo de los BRICS, fundador. Argentina ha solicitado también ingresar y muchos otros países, Arabia Saudita. Pareciera convertirse los BRICS en el imán del grupo emergente más poderoso que con buena esperanza apunta a un cambio en la geopolítica mundial. ¿Dónde se va a quedar UNASUR? ¿Dónde se va a quedar Suramérica? ¿Nos vamos a quedar rezagados? Vamos a ver cómo pasa el tren varias veces y nosotros cada quien aquí peleando, o divididos, o sin hablarnos, o con prejuicios unos del otro, que tú eres esto, que tú eres aquello. Bastante daño le ha hecho a las relaciones internacionales y a nuestro continente la ideologización extrema de las relaciones entre nuestros países, entre nuestros gobiernos. Para el analista político Fernando Rivero, Venezuela es pieza fundamental en el tablero de la geopolítica que impulsa la multipolaridad. La revolución bolivariana con Chávez ayer y con el presidente Maduro se trazó redimensionar las relaciones de Venezuela en el mundo y particularmente en América Latina y el Caribe. Acá nos trazamos también en el Plan de la Patria un acercamiento con América Latina y el Caribe. Se habló y hemos hablado y sostenemos la Venezuela potencia en el marco de la unidad latinoamericana y caribeña, pero también hemos hablado del sur global, de la necesidad de establecer lazos estrechos con la Federación de Rusia, con la República Popular de China, con países como la India, es decir, los BRICS, pero también otras potencias emergentes que apuesten a intereses compartidos, a nuevos mecanismos de cooperación y que respeten el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Recientemente se realizó este encuentro de países y de presidentes suramericanos y hablaban precisamente de los retos que tiene la región. A tu visión, ¿cuáles serían esos desafíos que tiene la región para precisamente avanzar en la construcción de este nuevo mundo? Bueno, creo que la integración, la unidad de los pueblos debe pasar por crear políticas públicas que atiendan los grandes problemas que vive la humanidad, los problemas que viven nuestros pueblos. Por ejemplo, en materia de inseguridad alimentaria, hoy la humanidad vive una catástrofe. Estamos hablando de 828 millones de seres humanos que padecen inseguridad alimentaria, es decir, hambre. Eso lo dice la FAO,
En América Latina estamos hablando, y el Caribe, de 56 millones de seres humanos. Entonces allí el tema de la seguridad alimentaria es fundamental, el tema de la seguridad energética, cómo hacen nuestros países para tener acceso a la energía, que esto tiene vinculación también, por supuesto, con el tema alimentario. Recordemos que de los hidrocarburos viene los fertilizantes y eso incide en la producción de alimentos. Entonces creo que el tema de la seguridad energética es clave. Y por último, yo diría que la preservación de la vida, es decir, cómo crear un modelo de convivencia que sea más armónico con la naturaleza y que coloque en primer plano la vida y no la ganancia de las grandes transnacionales. Los BRICS se conforman hoy como un mercado que tiene un gran segmento de la población mundial. Por ejemplo, entre China hoy tiene 1.400 millones de habitantes, la India tiene más o menos la misma cantidad. Estamos hablando de que estos países, junto a los otros 3 que conforman los BRICS, se constituyen en un gran mercado. Allí la potencialidad energética de Venezuela podría tener cabida. Eso significaría al mismo tiempo romper con el bloqueo que se aplica contra nuestro país, pero al mismo tiempo tener acceso a bienes y servicios que puedan redundar en beneficio de nuestro pueblo y en el desarrollo de la nación. Desde luego quedan estudios por hacer, le corresponderá a las autoridades de Venezuela y de los BRICS los estudios correspondientes, pero lo más importante es que esto va a permitir hermanar relaciones y otro tipo de intercambio económico comercial mucho más justo, donde Venezuela contribuya con la humanidad, en este caso con los países de los BRICS, pero al mismo tiempo estos países contribuyan al desarrollo nacional y soberano de nuestro país. Para él, también experto en filosofía de guerra, los países deben apostar a la integración para la construcción de ese nuevo mundo. Desde Bolívar hasta hoy, nuestro pueblo, la dirigencia que ha pensado en la patria grande, ha creído la necesidad de unir América Latina y el Caribe para asistir a las relaciones internacionales como un solo bloque, como un solo cuerpo político que nos permita construir alternativas que redunden en beneficio de nuestros pueblos. Hoy ya existe un espacio de intercambio con China, que es el Foro Interministerial CELAC-China, donde se abordan diferentes temas en materia económica, comercial, financiera, energética, etc. Yo creo que hoy, frente a China y a otros países que si bien son, digamos, naciones hermanas, naciones que hoy coinciden con nosotros en la construcción de un mundo distinto, se hace necesario acudir como bloque. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe tienen los mismos problemas, tiene grandes potencialidades y sería un despropósito en el marco de la globalización del capital hoy existente ir a un intercambio con grandes potencias, digamos, con economías muy pequeñas, con economías que no tengan quizás las fortalezas comparativas y competitivas para poder afrontar en beneficio de los pueblos de la región, digamos, algunos temas, algunos tratados. Entonces creo que allí lo que nos hemos trazado desde Bolívar hasta hoy, desde Bolívar cuando convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, en esencia eso sigue vigente. Es decir, que los retos no solamente son desde el punto de vista de la política internacional, sino también desde la política interna. ¿Cuáles son los desafíos que tiene entonces cada uno de los estados? Poder posicionarse y poder avanzar, sobre todo en el fortalecimiento de su sistema productivo para poder ser una economía competente y poder ofrecer opciones dentro de ese mundo multicéntrico y pluripolar del cual estamos hablando. Fíjate, la CEPAL ha dicho que en la región tenemos más de 80 millones de seres humanos que padecen pobreza extrema. Eso da cuenta de parte de los grandes retos que tiene hoy América Latina y el Caribe y por supuesto sus gobiernos. Debemos aprovechar esta oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr la diversificación del aparato económico productivo, establecer nuevas relaciones entre el sur o desde el sur, pensando en los intereses de nuestro pueblo y no en los intereses de las grandes potencias. Lamentablemente, todas nuestras economías fueron confeccionadas desde la llegada de los invasores europeos, allá en 1492 hasta la fecha, pensando en los grandes intereses de las potencias que están en otras latitudes. En este momento nos corresponde, para garantizar la superación de la pobreza, para garantizar la alimentación de nuestros pueblos, para superar los grandes problemas que aquejan a la región, necesitamos la unidad y pensar un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo. ¿Eso qué implica? Garantizar, en otras palabras, trabajar por la garantía real de los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, la alimentación. Yo creo que eso va a permitir entonces que podamos contar
con las grandes mayorías de la región y proseguir los grandes cambios que nos hemos trazado. Los estudiosos de estos temas hablan de la época ganada, que es precisamente cuando comienza a posicionarse esas nuevas fuerzas de izquierda, sobre todo a partir de los años 90 hacia acá. ¿Tú consideras que estamos en este momento, 2023, en una nueva etapa de esa época o esa era ganada de las fuerzas de izquierdas en nuestra región? Desde luego que sí. Ahora, en una primera etapa, aquella que lideró el presidente Chávez, Lula, Kirchner, etcétera, luego vimos un reverdecer muy lamentable de las corrientes neoliberales. Hoy día, en este nuevo momento, cuando América Latina y el Caribe tienen nuevamente la posibilidad de grandes cambios estructurales, debemos apostar a que la autodeterminación de los pueblos se defienda hasta las últimas consecuencias, pero eso debe ir con un modelo, con una alternativa que redunde en la solución a los grandes problemas de la región. Eso es fundamental. Los pueblos acompañan a aquellos gobiernos que se trazan y que en efecto trabajan por la transformación radical de las respectivas sociedades. Cuando eso ocurre, eso permite que los pueblos se identifiquen con los proyectos, se identifiquen con esas propuestas políticas y militen de la esperanza, militen de los sueños, de los anhelos de cambio. Entonces hoy tenemos una gran oportunidad. Honduras, Nicaragua, México, Brasil, Argentina, etcétera, junto a Venezuela y Cuba, y por supuesto otros países de la región, más las potencias emergentes, creo que tenemos una oportunidad de oro para repensar el continente, para transformarlo y al mismo tiempo, por supuesto, pensar en los grandes problemas de la humanidad. Pensando precisamente en los grandes problemas de la humanidad y lo que necesita en este caso nuestro país, recientemente el presidente Nicolás Maduro ha tenido importantes encuentros con países aliados. Lo veíamos en Brasil, donde se hizo la firma de importantes acuerdos, lo vimos también en su participación en Turquía y ahora lo vimos también con este encuentro que ha tenido en Arabia Saudita. Esto de alguna forma consolida también y busca las opciones para que precisamente se fortalezca lo que se está haciendo a nivel nacional. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, considero que estas potencialidades que se vienen desarrollando a partir del reposicionamiento de Venezuela en el mundo tienen, digamos, como consecuencia, primero, mercado para nuestros productos. Eso redunda en el fortalecimiento de la economía nacional. Tenemos al mismo tiempo la posibilidad de importar alimentos, medicinas y otros bienes que son de fundamental importancia para el desarrollo de la economía nacional. Pero al mismo tiempo se están abriendo grandes posibilidades. Por ejemplo, en el marco del OPEC. Hoy todos los analistas, digamos, de mejor reputación, lo que hacen los análisis más profundos, coinciden en decir que Venezuela viene adquiriendo gran importancia geopolítica porque en materia energética las reservas que tiene Venezuela y sus potencialidades podrían determinar el precio del crudo en los próximos meses. Eso es de gran importancia porque nos permite incorporarnos a las relaciones internacionales, a los grandes temas en materia de energía, con una gran fortaleza que debe redundar, por supuesto, en beneficio de nuestro pueblo, fortalecer la industria petrolera nacional, satisfacer el mercado interno, pero al mismo tiempo captar recursos que nos permitan la diversificación del aparato productivo venezolano, que está atrofiado como consecuencia de un hecho histórico que te decía, la economía nuestra como la de América Latina ha sido pensada en función de las grandes potencias, pero luego más recientemente las sanciones que han hecho un daño tremendo al esfuerzo que se venía desarrollando. Fernando Rivero también expresó que el mundo experimenta el reverdecer de la esperanza, donde se impone la defensa de la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. A su juicio, la humanidad demanda un nuevo modelo de convivencia que ponga el acento en los problemas de las grandes mayorías y pensar en la política internacional desde la visión del derecho de los pueblos. Asegura que están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección. La visión geopolítica del comandante Hugo Chávez marcó un hito histórico en la construcción real de ese mundo multipolar, cargado de un profundo humanismo. El compromiso del presidente Nicolás Maduro Moros ha sido continuar en esa misma dirección por el bienestar del pueblo. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Será hasta la próxima, donde seguiremos colocando en la mira los temas más importantes de interés nacional e internacional.